Pueden tomar asiento, que el Señor los bendiga. Seguimos con nuestra serie Milagros. Y quiero invitarlos a que juntos leamos un texto que está en el Evangelio según San Juan. Y hay algo que realmente el Señor clavó en mi corazón hace un tiempo. Y es como que recurrentemente este pasaje ha sido de lectura, reflexión y meditación continua, prácticamente todos los días, desde hace unos meses a esta parte. Y realmente entendí que tenía que compartirlo con ustedes en este momento. Juan capítulo 5 comienza diciendo: después Jesús regresó a Jerusalén, él venía del norte de Galilea, para la celebración de una de las fiestas de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, era una de las tantas puertas de acceso a la ciudad. Esta se hallaba en la zona noroeste, podríamos decir. Se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Se trataba como de una gran pileta, una pileta cubierta, con 5 grandes arcos o pórticos que lo rodeaban. Versículo 3 dice: una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y siempre alguien llega antes que yo. ¿Por qué dice esto? No es que nos salteamos un versículo. Ahí, un poquito antes, en algunas de las traducciones que nosotros tenemos, dice que de tiempo, había una creencia en aquella época, que de tiempo en tiempo, de vez en cuando, descendía un ángel y agitaba el agua del estanque, y el primero se decía y se pensaba, creían ellos, que el primero que descendía al estanque, que se metía al agua, era sanado. Eso aún hoy es un motivo de controversia. Pero por eso, dice esta persona, ante la pregunta de Jesús, le dice: ¿querés ser sano? No puedo, Señor. No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Alguien siempre llega antes que yo. Y Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Bueno, este es uno de los tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de milagro, ¿de qué estamos hablando? Tal vez nosotros pensemos que un milagro es algo así como: estoy llegando tarde al trabajo y me pongo a orar en mi corazón ahí: Señor, por favor, que encuentre un lugar para estacionar, porque si no llego tarde y me van a retar, voy a perder el presentismo. Y justo se desocupa un lugar bien enfrente de la puerta de mi trabajo. Entonces meto el auto ahí: gracias, un milagro del cielo. ¡Qué bárbaro! Es un milagro. O, no sé, estamos muy acostumbrados a que cuando un bebé en la familia nace decimos: es un milagro de Dios. Y realmente es algo hermoso, maravilloso cuando un bebé, y hay algo tan misterioso y tan inexplicable en cómo desde la gestación y a los 9 meses la mamá da luz y nace este precioso bebé. Es algo maravilloso, pero dentro de lo que es el estricto concepto de lo que es un milagro, tenemos que decir que no es un milagro, aunque sea lo más hermoso del mundo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están naciendo bebés. Ahora, los milagros son algo excepcional, algo que ocurre muy de vez en cuando. Ahora, es muy llamativo que no en todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido milagros, podríamos decir, todo el tiempo. Vemos sí cómo Dios ha estado trabajando y ha estado obrando y ha estado
haciendo su obra de acuerdo a sus propósitos y su voluntad a través de los tiempos, a través de personas, pero no hemos visto que en todas las épocas haya una manifestación continua de milagros, podríamos decir. ¿Por qué? Porque los milagros fundamentalmente aparecen cuando hay una revelación especial de Dios. Y por eso en la vida de Jesucristo nosotros vamos a ver que hay una cantidad muy extensa de milagros. El apóstol Juan en el capítulo número 20 dice, hizo Jesús un montón, muchísimas otras cosas más, que no están acá relatadas en este escrito. Un montón de milagros hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios venía al mundo en la persona de Jesucristo. Y esto no era el hecho, no solamente era algo que respaldaba o le daba autoridad, sino que era algo que no podía separarse de él. Su persona, su poder, formaba parte todo eso de lo que el Mesías esperado por el pueblo de Dios era, el ungido de Dios. Entonces no podía ser todo igual. Evidentemente, ante una manifestación tan sobrenatural de Dios, es lógico y hasta un cierto punto entendible que pueda haber tal manifestación de milagros. Y a veces hasta como que nosotros nos acostumbramos a leer y parece como que estamos leyendo, no sé, una novela de ciencia ficción. Ahora, yo quiero que nosotros reflexionemos brevemente en estos minutos que tenemos por delante. Y la reflexión está orientada hacia lo siguiente: no perder la esperanza. No perder la esperanza. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje, muchísimas. Pero lo primero tiene que ver con algo muy descabellado. Jesús llega a ese lugar. ¿Cuál era la ocasión? Una de las fiestas obligatorias, aparentemente. Había 3 fiestas obligatorias que una vez al año, cada una de ellas, tenía que ir un hebreo, un judío, tenía que estar ahí en Jerusalén. Entonces, Jesús va a esta celebración, pero de un modo interesante, él no va directamente al templo, sino que va a este lugar. Y en ese lugar, como se creía que había sanidad, algunos especulan como que había aguas termales, que es probable que ese fenómeno a veces del resurgimiento de algunos borbotones de agua hiciera parecer como que se removía el agua, y entonces tenía propiedades curativas aparentemente. Entonces, Jesús, en vez de ir en esta festividad, algo que generaba un montón de movimientos, ahí Jerusalén, el epicentro de todo Israel, viniendo personas de todo el país, ahora Jesús va directamente a un lugar al cual nadie quiere ir. Imagínense, personas que estaban sufriendo, personas enfermas. Nosotros ahora justamente en este tiempo estamos viendo por televisión y aún, gracias a Dios, en nuestro país no es algo ya, digamos, que se ha normalizado esto del coronavirus, pero vemos en otros países el aislamiento, todos los cuidados y todas las cosas, todo lo que implica una cuarentena, aún países que no se puede salir a la calle, la gente no puede salir a la calle, hay como un estado de sitio, es algo tremendo, ¿no? Ahora, es una situación muy penosa cuando nosotros podemos tener contacto o ver gente que está, podríamos decir, no solo sufriendo enfermedades, sino como abandonada. Y ese era el panorama que existía en ese lugar. Era un lugar donde yacían un montón de enfermos, paralíticos, un montón de personas que estaban sufriendo enfermedades. Y todos tenían la esperanza y todos tenían la expectativa de que por ahí, tal vez, descienda el ángel, yo le gane de mano a otro, me meta en el agua y sea sano. En medio de ese contexto, Jesús se dirige a un hombre, no a cualquiera, se dirige probablemente al hombre que hacía más tiempo que estaba ahí, al hombre que durante más años había padecido una enfermedad. Ustedes imagínense en aquella época, con la expectativa de vida mucho más baja que la que tenemos hoy, gracias al avance científico, la medicina y todo eso, este hombre estuvo postrado 38 años y estaba ahí, estaba tirado, podríamos decir.
Y Jesús le dice, ¿querés ser sano? Ahora, ¿no les parece una pregunta un tanto ridícula? ¿No les parece una pregunta que cualquiera de los que pudo haber estado ahí alrededor habrá dicho, pero es una estupidez lo que está preguntando este hombre? Es lógico, ¿qué va a estar haciendo acá? ¿No hay otra respuesta? La pregunta de Jesús iba mucho más profundo de lo que aparentemente nosotros leemos en primera instancia. Este hombre no sabía quién era Jesús. Y entonces le dice, Señor, no puedo. Este hombre se había dado por vencido. Ahora, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. A veces hay circunstancias que tal vez no pasen por una enfermedad, puede ser que sí, pero a veces otro tipo de cosas. Tal vez una situación económica precaria que se extiende al paso del tiempo, tal vez una situación que tiene que ver con estar continuamente sometidos bajo lo que tiene que ver con el maltrato, en el seno de la familia, en fin. Hay un montón de cosas que tal vez parece que son eternas y no se terminan nunca. Y uno llega a un momento en donde tal vez uno, después de tanto tiempo, es como que va ahí siempre con la expectativa de que algo cambie, de que por fin pueda salir adelante, de que por fin se me dé ese proyecto, ese sueño que yo tenía. Pero pasa el tiempo, las cosas no se dan y a veces uno se da por vencido. Este era el caso de este hombre, un hombre que se dio por vencido. Y entonces empieza ese diálogo. Él le dice, Señor, no puedo porque no hay nadie que me meta en el agua. Y ahí nosotros vemos que hay tres cosas en las que podemos reflexionar. Nos damos por vencidos, ¿cuándo? En primer lugar, cuando echamos la culpa a los demás. Este es un síntoma, podríamos decir. Dice, no hay nadie que me meta en el agua. No tengo a nadie. Ustedes imagínense, esto pasa muchas veces en las familias. ¿Qué pasa cuando el abuelo se enferma o la abuela se enferma? Bueno, primero estamos todos juntos ahí, no entramos dentro de la pieza. Pero pasan los días. Y bueno, entonces ya nos distribuimos ahí, nos dividimos o vemos la forma de organizar los horarios para que alguien se quede con el abuelo, para cuidarlo. Y bueno, y van siendo así los horarios rotativos y viene el primo tal y la tía no sé qué, y bueno. Ahora, esto pasa en unas semanas y vemos que es muy difícil de sostener al paso del tiempo. Ahora, imagínense, si eso nos pasa a nosotros hoy, en aquella época este hombre estuvo 38 años postrado. Sus familiares brillaban por su ausencia, 38 años, toda una vida. Hay muchísimos, la mayoría de los que está acá tienen menos de 38 años. Toda una vida. Esa persona estaba sola, un hombre que quedó solo, totalmente solo. Y él dice, no tengo a nadie. A veces nosotros también, en búsqueda o intentando desahogar la frustración, porque las cosas no han salido como nosotros esperábamos y porque esto se fue dando al paso del tiempo y no había cambios, decimos, bueno, pero la verdad es que yo no tuve suerte porque no hubo nadie que me ayude. No hubo nadie que me dé un trabajo que me ayude a sostener mi familia. No tengo ningún contacto, no conozco a nadie que esté, qué sé yo, que tenga un cargo, una posición como para ahí enganchar. No conozco, no tengo a nadie. Lo segundo, nos cansamos de esperar, lógico. Él dijo, no puedo. No sabemos cuándo habrá sido este hombre que fue llevado a ese lugar. Pero al principio habrá tenido la misma expectativa, la misma esperanza de todos los otros enfermos, decir, bueno, acá puede cambiar mi realidad, acá pueden cambiar las cosas. Sin embargo, pasó el tiempo. Y él empezó a ver que tal vez había otros que se sanaban. Había otros que ya se iban. Y él la veía pasar siempre adelante de él.
la bendición pasaba. Los demás se iban, pero él quedaba. Y justo era una época de fiesta en la ciudad. Pero para él no era una época de fiesta. Lo que para los otros era una fiesta, para él era la trágica rutina de todos los días. Una cuestión y una historia realmente sin ningún tipo de futuro, de proyección, de nada, de poder soñar o de poder ver con expectativa el mañana. ¿Qué traerá el mañana? Este hombre estaba ahí, abandonado. Y encima viene Jesús y le pregunta, ¿querés ser sano? Lo tercero, nos autocompadecemos. Esto es autoconmiseración, se le dice también, lástima de uno mismo. Nos victimizamos. Ahora, yo les quiero pedir que no seamos tan duros con este hombre. No seamos tan duros. Porque es difícil estar en la piel de alguien que tuvo que sufrir todo lo que él sufrió. Ahora, yo quiero invitar en este momento a alguien muy especial. Gigi, ¿dónde estás? Vení, recibimos con un fuerte aplauso a Gigi. Vamos a presentarla formalmente, Gigi Aquino. Es una profesional que nos va a ayudar en este momento a dar un diagnóstico 2000 años después. No te saludo así. Vení, vamos más acá. Para que nosotros podamos comprender un poquito mejor, yo le pedí, me tomé el atrevimiento, y te agradezco muchísimo por tu voluntad, para que ella nos pueda explicar, desde un punto de vista profesional, ¿cuáles eran los padecimientos que este hombre sufrió por estar postrado después de tanto tiempo? La Biblia no especifica cuál era el problema físico que él tenía. Pero dice la Biblia que estuvo 38 años postrado. Ahora, yo te quiero pedir, Gigi, que para que todos sepan, no sé si todos saben, ¿cuál es tu profesión? Hola a todos, buenas noches. Yo soy kinesióloga. Muy bien. Entonces, ella es profesional en todo lo que tiene que ver especialmente con la recuperación de personas que han sufrido accidentes o que pueden haber tenido algún tipo de enfermedad que ha paralizado o afectado su desenvolvimiento normal, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos qué nos podrías decir, básicamente, muy brevemente, qué nos podrías decir respecto de este hombre? Después de tanto tiempo que estuvo y en las condiciones, teniendo en cuenta las condiciones de higiene y de aquella época, ¿no? ¿Qué nos podés decir vos respecto de su condición? Si tendríamos que hacer a lo lejos en el tiempo una historia clínica o un diagnóstico, ¿cuáles serían los padecimientos o qué cosas colaterales podría él sufrir? Bueno, muchas cosas. Si bien no es muy clara la Biblia sobre específicamente cuál era la discapacidad de este hombre, sí habla y da este dato puntual que vos nombrás, que son 38 años postrados. Quiero ser breve y clara, y sencilla. Estamos pensados para estar bajo los efectos de la gravedad. O sea, que aún no sabiendo más detalles de lo que este hombre tenía, podemos decir de que sus sistemas no andaban muy bien, que estaban bajo efectos adversos por no estar bajo la gravedad, bajo los efectos de la gravedad. Porque todo funciona bien en nosotros cuando estamos, por ejemplo, de pie. Entonces este hombre ya al estar postrado, podemos decir que sus sistemas andaban mal. Es muy complejo, pero para hacerlo sencillo, son 3 sistemas los principales que se ven afectados. El cardiovascular, el muscular y el esquelético. El cardiovascular es muy complejo, pero el muscular y el esquelético creo que lo podemos entender un poco todos. Y una persona que 38 años no caminó, muscularmente está muy afectado de manera negativa, porque esos músculos sufren algo que se llama atrofia, que es una pérdida de masa muscular y una pérdida de fuerza muy grande, significativa, que determinadamente va a complicar que una persona vuelva a caminar. Y a nivel esquelético, que también lo podemos entender, nosotros tenemos un equilibrio en el calcio y cuando estamos postrados y no estamos bajo los efectos de la gravedad, este equilibrio se altera.
Y entonces perdemos mucho calcio y después, sabiendo que tiene 38 años en esa condición, podemos decir que había una pérdida de hueso, faltaba. Entonces, por ejemplo, puede sufrir una fractura ante un trauma mínimo, que no necesariamente, generalmente a vos o a mí nos ocasiona una fractura, pero a este hombre sí. Eso es más o menos, para ser clara, lo que es fisiológicamente hablando los cambios que este hombre había sufrido. Bueno, eso también tiene que ver con que al paso del tiempo iba sufriendo deformidades. Sí, seguro. Claramente sus miembros inferiores además son la parte de nuestro cuerpo que primero se deforma. Tanto tiempo así uno genera posturas viciosas, se llama, para acomodarse, para estar más cómodo. Imagínense los dolores de cuerpo. Por ahí nos dicen por una gripe o por algo sencillo, quédate unos días en cama, quédate unos días tranquilo y te empieza a doler la espalda, te empieza a doler todo el cuerpo, las piernas, las manos, el cuello. Imagínense los dolores de este hombre. Entonces, él adquiere posiciones viciosas que van generando deformaciones. Y también, seguro que ha padecido lo que se llama como escaras, que son lastimaduras en puntos de apoyo, donde está apoyado nuestro cuerpo sobre la superficie. Esa piel se lastima, sufren infecciones y muchas otras cosas más. Yo te quiero preguntar, nosotros tenemos un relato acá en la Biblia que nos deja ante, dos alternativas, o creerlo o no creerlo, porque, y relacionado con esto, yo te quiero preguntar, cuando Jesús le da la orden, dice, levántate, toma tu camilla y andá, vemos que, según ese relato, este hombre empieza a cobrar fuerza en sus músculos, se empiezan a descontracturar o adquirir la forma, digamos, normal que deberían tener, cobra fuerza, se levanta y se va. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿eso es factible? Porque no dijo Jesús, ahora ayúdenlo, enséñenle de nuevo a caminar. ¿Cómo es la cosa? No es factible bajo ningún punto de vista humano. No es posible. Yo trabajo con personas con discapacidad a diario y sí se logran grandes cosas, pero a largo plazo. Con un equipo interdisciplinario, con mucho tiempo de preparación, ejercicios, acondicionamiento, porque este cuerpo tiene un desacondicionamiento general. Entonces hay que volver a acondicionar todo en su cuerpo. Y esto lleva mucho tiempo. Y inclusive algunos, ni con toda la tecnología, ni con todos los profesionales a su disposición, lo pueden hacer. Así que esto, que ahí nombra la Biblia, es una palabra importante, al instante. Él se paró. Eso no es humanamente posible. A lo sumo podría ser, si lo hubiésemos conocido, hay casos que con una rehabilitación prolongada quizás podríamos lograrlo, pero al instante, no. Y hoy, una persona 38 años postrada, hoy, ¿es posible esto? No, tampoco. Si hoy me cae a mi consultorio una persona, me dice, mira, hace 38 años está postrado, tengo todo disponible, la tecnología, los mejores kinesiólogos del mundo, los mejores fisioterapeutas, traumatólogos, psicólogos, a disposición, todo un equipo interdisciplinario, no podríamos hacerlo caminar en un instante a otro sin ayuda. Hay generalmente procesos muy largos, inclusive a veces aún con todo el trabajo interdisciplinario, aún podemos fallar igual. Además, me parece importante recalcarte una cosa, Gustavo, que me llamó la atención. Esta persona, como vos dijiste muy bien, era una persona que ya estaba desesperanzada. Generalmente estas personas luchan mucho también con su plano emocional. No solamente fisiológicamente están enfermos, sino que también luchan mucho con sus emociones que son negativas. O sea, estas personas, 38 años en esta condición, imagínate que ese hombre en algún momento se hizo preguntas como, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ahí muy bien describe el pasaje. Él dice, me imagino, siempre alguien me gana, siempre alguien entra al estanque y yo no llego nunca. Eso te habla que está desesperanzado, abatido. Hay rabia, hay ira, hay bronca, hay preguntas sin respuestas. Entonces, realmente este milagro es en todos los planos. No es solamente fisiológico, que es algo imposible. Verdaderamente ni en esa época ni hoy en día podríamos hacer caminar a una persona en esta condición, después de 38 años postrado al instante.
Y mucho menos también, fisiológicamente hablando, no lo lograríamos, pero mucho menos en su parte mental. Porque hay personas que, por ejemplo, yo los recibo después de una cirugía y después de haber hecho un largo tratamiento, una rehabilitación progresiva, y sin embargo cuando les digo, bueno, hoy vamos a probar este nuevo ejercicio que es mucho más complejo, ellos me miran y me dicen, Gigi, yo voy a poder, ¿estás segura? Y acá la Biblia no describe nada como que este hombre tuvo dudas. No, inmediatamente, también al instante, no solo recuperó la fuerza muscular, esquelética, todo lo que él necesitaba fisiológicamente para poder caminar lo recuperó, sino que también fue sano mentalmente y en su corazón. Porque estas personas están abatidas. Nunca caminó. Hace 38 años que no camina. O sea, hay que ponerse en el lugar de la persona, el miedo a caminar que tiene la gente. No me voy a caer. O sea, es un milagro en todos los planos. Es algo que humanamente no es posible. Muchas gracias, Gigi. Un aplauso muy fuerte para ella. Bueno, yo quise tomar estos minutitos para que nosotros podamos entender que esto cae dentro de la categoría de lo que es un verdadero milagro. Algo totalmente imposible. Totalmente imposible. Sin embargo, cuando Jesús fue ahí, en primer lugar, Jesús no fue a la fiesta, fue a donde estaba la gente que estaba con una tremenda necesidad. De todas esas personas, se fija en uno. Ahora, no se fija en el que tenía la mano torcida, se fija en el tipo que hacía más tiempo que estaba ahí postrado, abandonado. Y se dirige a él, lo elige a él. Yo quiero que pienses eso. A veces nosotros también llegamos en algún momento de nuestras vidas a tocar fondo. No digo que todos, pero algunos, como me pasó a mí, tal vez hemos tocado fondo. Y uno encontrarse con Jesús. Entender que Jesús se acerca a uno. Que Jesús te está llamando y que te da una oportunidad en la vida. Y vos decís, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí? Yo no soy mejor, no era mejor que otros. No soy mejor que otros. Sin embargo, Jesús me eligió a mí. Tal vez el peor de todos. Fíjense el corazón, el amor. Y en esto quiero que terminemos pensando. Este hombre tenía una vida rota. Este hombre estaba atravesando, tal vez en su pensamiento, en su mente, sus últimos tiempos, sus últimos momentos, tal vez era una agonía continua. Es indescriptible. Aún Gigi, con las palabras más simples que nosotros podamos entender, que no estamos familiarizados con todos estos términos, le resultó difícil poder explicar y que podamos entender cuál era el grado de la destrucción de esta persona, física y emocionalmente. Una vida totalmente rota. Sin embargo, el Señor se acerca y le hace una pregunta incisiva. ¿Querés ser sano? Este hombre no lo conocía. Fíjense que este es un milagro muy distinto a todos los demás. Porque en ningún caso, en ningún momento, este hombre no lo conocía a Jesús. No tuvo que depositar su fe en Jesús para que ocurra este milagro, sino que fue la iniciativa del mismo Señor que se acercó. ¿Por qué? Porque vio el corazón de una persona con una profunda y tremenda necesidad. Ese es el corazón de este Dios que nosotros tenemos. Ese es el corazón que nos ama a pesar de todo. Cuando vos seguís leyendo el pasaje más adelante, vas a ver que Jesús se encuentra con este hombre en el templo y le dice, mirá, cuidado, no peques más, no sea que te pase otra cosa peor. Quiere decir que el origen de la enfermedad que tenía este hombre tenía que ver con el pecado. No quiero decir que todas las enfermedades sean a raíz del pecado, no es así.
Pero en el caso de este hombre sí. Sin embargo, hay una iniciativa de parte de Jesús de acercarse, de sanarlo, de levantarlo con su poder. Amigos, eso es gracia. Eso es amor. Eso es algo que este hombre nunca hubiera podido ni siquiera soñar o imaginarse. Su expectativa era que baje un ángel y mueva el agua y tal vez le gane alguno y me pueda... Creencia totalmente equivocada. Pero en Jesús se encontró al verdadero, al único que podía sanarlo de verdad. Me quedo con una frase que me compartió Gigi cuando estábamos hablando hace unos días. Ella dijo: fuimos creados para estar de pie. Fuimos creados para estar de pie. Lamentablemente, como seres humanos, el pecado nos derribó, nos dejó inválidos. Pero gracias a Dios porque Jesús vino a este mundo para extendernos la mano y levantarnos a través de su salvación. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y en este momento puedas abrir tu corazón al Señor. Todos estamos acá por algo. En algún punto, tal vez hay algo con lo que te puedas identificar con esta persona. Tal vez sos de aquellos que tal vez hace tiempo está esperando un cambio en su vida. Que las cosas mejoren. Que las cosas sean diferentes. Y tal vez ves pasar las bendiciones y ves pasar y ves que a los demás le va bien, que los demás progresan, que los demás prosperan, que los demás se curan y vos todavía ahí con el freno de mano puesto. Quiero invitarte a que en esta noche puedas decirle lo que tenés, la necesidad que tengas en tu corazón. ¿Y qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas que Jesús haga en tu vida? Pensá, ¿qué es lo que... Si Jesús te diría, te preguntara en esta noche, ¿qué querés que haga por vos? ¿Vos qué le dirías? ¿Qué le pedirías al Señor? Tal vez como este hombre... te cansaste. Decís, no, pero ¿qué va a bendecirme a mí, Dios? Con todas las macanas que me mandé en la vida. La frustración, el desánimo. No pierdas la esperanza. Jesús hace milagros. La semana pasada escuchábamos que el milagro más grande es cambiar el corazón de una persona que se rinde delante de sus pies. ¿Ese milagro ya ocurrió en tu vida? Vamos a orar. Señor, te queremos pedir en esta noche por todos aquellos que todavía tal vez están dudando en sus corazones. Dudando si permitirte que realmente vengas a ser el Salvador de sus vidas. Pedirte que sensibilices aún el corazón más duro. Señor, que no pierdan la esperanza. Señor, que estés obrando en este momento en esos corazones. Señor, queremos enfocarnos en vos y queremos darte gracias. Queremos darte gracias porque en vos podemos encontrar lo que no podemos encontrar en este mundo. Un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón que nos ama. Alguien que se acerca continuamente a nosotros. Alguien que nos levanta. Alguien que nos restaura. Alguien que hace nuevas todas las cosas. Alguien que nos da sueños, que nos da un nuevo futuro, una nueva perspectiva de vida. Señor, bendecí nuestras vidas. Obra en nuestros corazones.